Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Parte 23, un giro para peor. Inke, que había apostado todo a una posibilidad de éxito entre 1.000.000 cuando dejó su ciudad natal, había tenido la suerte de encontrar el éxito. Pero no todos los que habían dejado ese pueblo habían tenido tanta suerte. Él y un amigo habían dejado su ciudad natal juntos, e Inke había tenido la suerte de sobrevivir lo suficiente para encontrarse con Sansui, pero el amigo había muerto antes de llegar a ese punto. Inke no había hecho nada para causar su muerte, su amigo simplemente había empujado su suerte un paso demasiado lejos. Entonces, te has convertido en el instructor de combate de un noble, Una mujer yacía en una cama en una habitación pequeña y sucia. Ella era la madre del camarada muerto de Inke. ¿Y qué le pasó a mi hijo? Murió hace un tiempo, respondió Inke en voz baja mientras la mujer lo miraba. Ella ya estaba preparada para esa noticia. No, quizás era más exacto decir que ya se había dado por vencida con su hijo. Él simplemente aceptó su dura mirada mientras dejaba una bolsa llena de monedas de oro y una fruta. Dinero y fruta para presentar tus respetos, No sé qué tan en serio lo decía en serio, pero siempre decía que iba a ganar suficiente dinero para curar tu enfermedad. Considere que ese bolso es ese dinero. Además, la fruta es una cura para todas las enfermedades. Sin embargo, está bien si no me crees. La madre de su amigo tenía una enfermedad que requería mucho dinero para curar. Sin embargo, habiendo logrado una posición adecuada en la vida, era una suma bastante fácil de ganar. Inke, que había sido designada para un puesto de ese nivel, había traído suficiente dinero para tratar su enfermedad y una fruta que ninguna cantidad de dinero podría comprar. ¿Quieres que nos considere incluso por convencer a mi hijo de ir contigo? No, en absoluto. Es solo para cerrar. Los regalos fueron extraordinarios, pero no fueron un consuelo para la mujer. Inke sabía que no era suficiente compensar la muerte de su hijo antes de que él viniera aquí. Podría usar ese dinero para contratar a un asesino. Puedo manejar a cualquiera que esté dispuesto a trabajar por esa cantidad de dinero. Si quieres desperdiciarlo, adelante y hazlo. La madre de su amigo ardía de resentimiento. Parecía que estaba maldiciendo el hecho de que él había sobrevivido más que su éxito real. Inke simplemente tomó el abuso antes de salir de la habitación. Bueno, sería peor si ella estuviera feliz con este resultado. Inke había regresado a su ciudad natal para entregar el dinero y una cura, solo para ser abusado por la misma persona que había venido a visitar y, sin embargo, sintió una sensación de alivio. Tal vez su amigo muerto también lo estaba maldiciendo, pero aún así, Inke no tenía intención de morir solo porque la gente estaba resentida con él. Sintió cierta responsabilidad por la memoria de su amigo, pero no tanta como para simplemente acostarse y morir por la memoria de su amigo. Inke y su amigo simplemente querían volverse fuertes e importantes. No hubo mucha diferencia entre los dos e Inke no sintió en lo más mínimo que debería haber sido él quien murió en lugar de su amigo. Aún así, eso no significaba que la amistad no fuera real. Inke valoraba lo suficiente la memoria de su amigo como para al menos informar de su muerte a su madre y cumplir el objetivo que no había podido cumplir. Bueno, entonces. Supongo que me he quedado sin cosas que hacer. Inke salió de la pequeña y sucia casa y deambuló por su ciudad natal. Dado que estaba vestido a la manera salvaje de sus nobles tesoros, se destacaba como un pulgar dolorido en la ciudad. ¿Qué pasa con ese tipo? Está vestido raro. No es ese Inke. Esas ropas y equipos de armas están imbuidos de un arte raro. Supongo que es verdad. Toda la historia sobre él encontrando el favor de Lord Sepaeda y obteniendo una gran promoción. Los hombres lo miraron con resentimiento, preguntándose por qué Inke había tenido tanta suerte, maldiciendo el hecho de que ellos mismos no habían salido de la ciudad. Las mujeres lo miraron con envidia, ¿por qué tenía que ser Inke? Si lo hubieran sabido, se habrían acercado más a él en el pasado. Inke tuvo que admitir que las miradas en realidad le dieron una sensación de satisfacción petulante. En realidad, no había lastimado a nadie en el proceso, por lo que sin duda su maestro lo perdonaría por ese poco de vanidad. Además, Lord Sepaeda le había ordenado que se vistiera de esta manera. Así como Sansui siempre usaba kimono y sandalias, a los estudiantes de Sansui se les ordenó usar siempre sus nobles tesoros y no esconderlos del mundo. Ahora que lo pienso, fue un gran problema recibir órdenes del mismo Lord Sepaeda. Tenía el segundo título más importante del reino, y aquí, en los territorios de Sepaeda, era efectivamente un rey. Esencialmente, Inke había recibido órdenes directas del gobernante de estas tierras.
Eso fue toda una hazaña de hecho. Aunque, como todas las órdenes emitidas por Lord Sepaeda, esas órdenes específicas tenían un apéndice bastante aterrador que venía con ellas. Oye, ha pasado un tiempo, hombre. Ah. Hey. Mientras Inke deambulaba por la ciudad, creyendo brevemente que el mundo giraba a su alrededor, un viejo amigo lo llamó desde atrás. Su amigo parecía feliz de verlo e incluso sonrió ampliamente al ser reconocido. Las sonrisas tenían un poder especial para ellos, e incluso si no era de alguien a quien Inke extrañaba particularmente, aún le daba una sensación de calidez ser recibido con una. Escuché que lo hiciste realmente grande. Sí. Es justo lo que parece. Ya veo, ya veo. Entonces, los rumores eran ciertos. El viejo amigo parecía genuinamente feliz mientras envolvía su brazo alrededor del hombro de Inke. Inke aceptó casualmente la invasión de su espacio personal por parte del amigo y, a su vez, envolvió su brazo alrededor del hombro de su amigo. Muy bien, entonces, nos compraré algunas bebidas. Cuéntame historias sobre la capital. Espera ahora. ¿Estás seguro de eso? No estoy bebiendo Radgat. Mi paladar es todo refinado ahora. Hay un bar que sirve cosas realmente buenas. Te juro que te gustará. Las miradas de los transeúntes se volvieron aún más deliberadamente hostiles. Era natural. Inke no se había hecho rico simplemente o había venido a casa de visita, había venido equipado con un título oficial adecuado. Los ojos que miraban al hombre exitoso y a su amigo ardían de resentimiento. No eran pocos los que albergaban la oscura esperanza de que a los dos felices individuos les tocara la desgracia. Es un gran agujero en la pared. Es un lugar especial donde todos los conocedores van a tomar las mejores bebidas. El amigo de Inke lo condujo a través de una entrada subterránea a un pequeño bar con un puñado de asientos. Había una pequeña mesa ubicada frente a un sofá de aspecto lujoso, con innumerables botellas alineadas en las paredes del bar. No parecía que fuera puramente para disfrutar del alcohol, sino más bien como un lugar sombreado para actividades menos saludables. Ya veo, ya veo. Me sorprende que conozcas un lugar como este. Es posible que hayas triunfado, pero yo me gano bien la vida en esta ciudad. Mi jefe me habló de este lugar, dijo con jactancia el viejo amigo de Inke antes de ofrecerle una copa. Toma, tómate un trago. Inke cerró los ojos en silencio ante el distintivo olor a alcohol. Lo siento, pero no puedo beber esto. Oye, ¿por qué no, hombre? Quiero decir, incluso si tus gustos son todos elegantes, no puedes saber a qué sabes si no tienes una gota, ¿eh? Entonces, ¿por qué no lo bebes tú primero? Si bien Inke no podía ver nada con los ojos cerrados, podía sentir que la expresión de su viejo amigo se había tensado. Oh, antes de que empieces. No trates de convertirme en el malo aquí. Si no te gusta mi escepticismo, entonces no necesitas beber eso. Solo dime lo que estás haciendo para ganarte la vida. Inke estaba completamente exasperado con su amigo. Se había sentido muy decepcionado cuando lo llevaron a un bar en el sótano, pero este comportamiento había convertido esa decepción en algo más amargo. El bar era claramente un establecimiento turbio. Era bastante fácil sentir que había alguna trampa detrás. Incluso si quisieran atraerlo, seguramente podrían haberlo intentado un poco más. Ni siquiera podía pretender seguir el juego con una configuración tan descuidada. Incluso si no hay nada en la bebida, no puedo beber algo pagado por alguien cuyo trabajo es un misterio. Su viejo amigo parpadeó sorprendido. Era como si este giro de los acontecimientos fuera imposible, como si no pudiera creer la reacción de Inke. La decepción de Inke creció cuando vio la expresión de su amigo. Pensé que tenías la intención de explotarme de alguna manera y hacer uso del hecho de que trabajo para el señor de esta región, pero esto. Quiero decir, es mejor que tengas un letrero que diga que me trajiste aquí con intenciones criminales. ¿Qué diablo se supone que significa eso? No asumas que estoy haciendo algo turbio en el trabajo. Entonces no tienes que decirme tú. Trabajo, solo muéstrame tu billetera. Vamos, ahora, déjame ver el contenido. Pedirle a un amigo que se ofrecía a pagar las bebidas que le mostrara su billetera no fue particularmente extraño. Después de todo, apestaría tener que pagar la cuenta después de beber y comer bajo el supuesto de que el amigo estaba pagando. No te han ascendido, ¿verdad? No tienes el ingenio o la lengua para esto. Simplemente te eligieron porque eras mi amigo, sí. ¿Y Inke? No dejes que el hecho de que ahora eres importante se te suba a la cabeza. Inke había dejado la espada y la daga de su cinturón al lado del sofá. Estaba listo para dibujarlos en cualquier momento. Incluso sin la capacidad de un inmortal para sentir auras, Inke estaba preparado para lo que podía sentir que estaba a punto de suceder. Eso es suficiente. Mantente fuera del camino, ¿quieres? Varios hombres armados, claramente pertenecientes al inframundo, entraron en la habitación. Al verlos entrar, el viejo amigo de Inke inclinó la cabeza y huyó de la habitación. Entonces, parece que te diste cuenta un poco antes. ¿Significa eso que estás dispuesto a hablar? Estoy dispuesto a escuchar, al menos. Bien, eso simplifica las cosas.
El hombre, aparentemente el líder del grupo, vino y se sentó en el asiento que acababa de dejar el viejo amigo de Inke. El hombre miró a Inke con una sonrisa maliciosa y evaluadora. Entonces, ¿cómo va el negocio, señor instructor de combate, señor? Bueno, diría que estoy feliz, aunque suene barato. Sí, barato. Muy barato. Inke miró inexpresivamente la bebida frente a él, la que su viejo amigo le había servido, sin siquiera molestarse en mirar al hombre. Entonces, parece que eres consciente de que a los instructores de combate no se les paga mucho. El hombre del inframundo estaba básicamente en lo correcto. Alguien como Sansui, que fue empleado directamente por la familia real o una de las 4 grandes casas para llevar a cabo el entrenamiento de soldados y oficiales, recibió un pago generoso. Desafortunadamente, ser solo un instructor de un señor regional no era particularmente lucrativo. Bueno, por supuesto que ese es el caso. El instructor de combate es principalmente una posición honoraria. Todo el trabajo está destinado a un tipo que es demasiado mayor para que le paguen al ejército para halagar a un noble inútil. Si bien la redacción fue bastante cruda, el hombre tenía la comprensión correcta de lo que implicaba el trabajo y la cantidad que pagaba. A los instructores de combate se les pagaba relativamente bien, pero no era suficiente para vivir con lujo. Pero el título vale mucho. Eso solo genera mucho dinero, ¿eh? Planeando abrir un salón o algo así. No seas ridículo. Reunir a estudiantes pobres es solo una miseria. Se trata de hacer tratos con casas de comerciantes que quieren hacer negocios con el señor. Ya sabes, diles que por el precio justo, les conseguirás invitaciones a las fiestas del señor. El hombre estaba proponiendo una estafa. Sí, los que dirigían esas estafas eran terribles, pero los que se enamoraron de ellos tampoco eran exactamente inocentes. Sin embargo, estos eran bastante comunes, y hubo bastantes personas que se enamoraron de ellos. ¿Oh? ¿No estás seguro de que las cosas irán tan bien? No te preocupes por eso. Su antecesor hizo lo mismo y le fue bien. Por eso el señor había querido un reemplazo para el predecesor de Inke. Las figuras del inframundo creían que, debido a que el titular anterior del cargo había tenido éxito, el nuevo tendría éxito ahora, y esta creencia mostraba su propio carácter. Por lo general, cuando atrapaban a alguien cometiendo un delito, era parte de la naturaleza humana querer salir de ese negocio antes de que te atraparan a ti mismo. Pero hubo muchas personas que pensaron que eran la excepción, que nunca los atraparían. O quizás creían que no perderían nada si despedían a Inke. Todo el título es genial, ya sabes, instructor de combate y todo. Así, ellos mismos traen todas las propuestas sin que tengas que mover un dedo. Todo lo que tienes que hacer es clasificarlos. Es solo cambiar el orden en que llegan a los bailes, Antes de continuar, Lord Sepaeda ya me dijo lo que hizo mi predecesor. Oh, no te preocupes por eso. Si te quedas callado, nadie se va a enterar. Las figuras del inframundo pensaron que Inke estaba de acuerdo con su plan por su presencia. Por eso asumieron erróneamente que, dijera lo que dijera, todo era un esfuerzo por negociar los términos. Además, mi maestro, mi instructor de espada, es extremadamente bueno detectando mentiras. Si hago algo así, vendrá a asumir la responsabilidad y me matará. Entonces, me temo que la respuesta es no. ¿Oh? ¿Estás hablando de ese joven apóstol de la espada o lo que sea? Inke cerró los ojos cuando comenzó a escuchar las palabras que esperaba escuchar. No es necesario poner ese tipo de frente. Todos son mentiras, ¿verdad? Se le llama el as de Sepaeda, pero al menos es mentira a medias. No hay nadie que pueda hacer todo eso. Era comprensible. Los logros de Sansui fueron increíbles incluso para aquellos que los vieron de primera mano. Para aquellos que solo sabían de ellos a través de rumores, era comprensible que no les creyeran en absoluto. No creo que haya alguien real detrás de todo esto. Entonces, ¿cuál es la verdad allí? Inke sabía muy bien que había que ver a Sansui para creerlo. Aún así, ¿sabes, verdad? La verdad sobre el estafador llamado Sansui Shirokuro. Inke no era tan buen hombre como para quedarse quieto mientras alguien insultaba a su maestro. ¿Te importaría ver por ti mismo si es una estafa? La ira de Inke era clara en su tono cuando alcanzó la espada a su lado. Las negociaciones, tal como estaban, ahora habían terminado oficialmente. Oh, parece que lo hicimos enojar. Sin embargo, estos eran hombres del inframundo. No iban a dejarse intimidar por Inke buscando su arma. Estaban allí para hablar con un hombre que había sido elegido para ser el instructor de combate regional. Habían hecho los preparativos apropiados. Varios hombres armados rodearon el sofá mientras Inke se sentaba con su arma envainada ya a su lado. Los matones estaban seguros de que habían arrinconado a Inke y tenían la ventaja. No seas tan apresurado. Este es un buen trato para los dos. No queremos matar al instructor de combate. Eso causaría un escándalo. Así que, sé. Está moviendo una buena cantidad de dinero por esto, ¿verdad? Entonces, estás bastante alto en la organización. Sí, claro. Significado. Entonces vales más que suficiente como rehén.
Inke siempre usaba su guillotina de auto rápido. Eso significaba que podía prepararse para luchar sin siquiera levantar su espada. Si lo máximo que sus oponentes podían hacer era usar magia, si no tenían forma de mejorar sus habilidades físicas, entonces la necesidad de levantar y desenvainar su espada no presentaba complicaciones para Inke en un espacio pequeño y cerrado. Los matones armados habían tenido la certeza de la victoria en el momento en que rodearon a Inke y crearon las condiciones para el jaque mate. Habían bajado la guardia en esa confianza. Antes de que pudieran recuperar su enfoque, Inke sacó rápidamente su espada y atacó. Tú, el sobreviviente. Con su ataque completo, 3 de los hombres de pie colapsaron. Sus cabezas se deslizaron de sus cuellos y cayeron al suelo exactamente en el mismo momento en que sus cuerpos se derrumbaron en su lugar. Si no quieres que muera el sentado, reúne a los soldados de tu organización. En el momento en que Inke exigió más sacrificios, la sangre empapó la habitación. Oye, ¿qué? No. Te muevas. El último hombre que aún estaba en pie se puso pálido como un fantasma, con una expresión de puro terror que no encajaba con su rostro varonil, y salió de la habitación. El hombre sentado en el sofá trató de detener a su subordinado mientras escapaba, pero Inke detuvo al hombre presionando su espada empapada de sangre contra su garganta. El hombre optó por no levantarse del sofá. Oye, ¿tienes idea de con quién te has peleado? ¿Qué tan estúpido eres? Obtuve la aprobación de Lord Sepaeda. Esta era la razón por la cual los pueblerinos eran un dolor con el que lidiar. ¿De verdad creen que todos pueden salirse con la suya al pelear con la casa Sepaeda? Completamente exasperado por los criminales a los que se enfrentaba, volvió a colocarse la daga en la cadera. Mientras Inke se preparaba para lidiar con cualquier refuerzo, el hombre en el sofá comenzó a entrar en pánico. Entiendo que eres fuerte. Lo entiendo, así que espera. Por favor, déjame ir. Si no. Poco después de que el secuaz huyó de la habitación, arrojaron algo al bar. Cuando el objeto aterrizó, toda la barra se incendió y comenzó a arder. Este lugar está preparado para subir. Ah, ya veo. No eres tan importante, ¿verdad?, para ser descartado tan fácilmente. El viejo amigo de Inke, el que lo había llevado al bar, miraba fijamente el edificio en llamas. Había varias docenas de secuaces armados con armas de asta que rodeaban el edificio, ahuyentando a cualquier transeúnte potencial. Tú, amigo, es un tonto, para terminar así porque perdió los estribos. Sí, de hecho. Entonces, ¿cómo piensas compensar esto? Un hombre de mediana edad que probablemente ocupaba un puesto alto en la organización miró fijamente al amigo de Inke. Dejamos que lo manejes porque afirmaste que el nuevo instructor de combate era tu viejo amigo. Nos costó un bar y 4 hombres. No creas que tendrás una muerte fácil. Los matones alrededor de los dos miraron al pequeño que había sido la causa de todo el incidente. El pequeño alevín en cuestión se puso pálido y parecía que estaba a punto de desmayarse. Sí, había que pagar un precio por parte del hombre que había tratado de arrastrar a su amigo a cometer fechorías. Oye. Espera. Alguien está saliendo. Eso es imposible. El edificio fue construido para colapsar inmediatamente. Pero los que tenían más culpa que los pequeños eran sus superiores. Eran culpables de crímenes mucho más atroces que los humildes secuaces debajo de ellos. Eran mucho más merecedores de castigo que los pequeños ladrones. Tengo órdenes de Lord Sepaeda. Inke había escapado abriendo el techo de la barra en llamas y saliendo volando. Luego se acomodó lentamente en el suelo, evitando el humo y las llamas. Habiendo escapado casualmente de lo que debería haber sido una trampa letal, miró con frialdad, sin piedad, a los reunidos alrededor del edificio. Si alguien trata de convencerte de delitos menores, mátalos a todos como ejemplo. Inke arrojó al suelo las 4 cabezas que sostenía en sus manos. Eran las cabezas de los 4 tontos que habían estado en el bar, que se había tomado el tiempo de recuperar. Para mostrar la verdad de Sansui Shirokuro a aquellos que no creen en su poder. Las varias docenas de hombres que rodeaban el edificio, el jefe de mediana edad, el hombre que una vez había sido su amigo. Vuestras cabezas van a decorar la puerta. Todos entendieron que estaban a punto de morir. Bueno, eso estuvo cerca de tu parte. Las cabezas y los cuerpos de los criminales cubrían el suelo. Todos habían sido decapitados en vida y los cadáveres habían salpicado sangre al caer, empapando el suelo. Parecía una escena sacada directamente del infierno. Estabas a punto de ser asesinado por tu jefe. Ese sí. Salpicado de sangre, Inke habló con su amigo, el único sobreviviente. Desde la perspectiva del amigo, Inke era un espectáculo alentador. Después de todo, Inke había matado a los malhechores que habían estado amenazando a su amigo. Dicho esto, Inke todavía tenía su espada en la mano y no parecía que la fuera a envainar, y no había ni una pizca de humor en sus ojos cuando miró a su amigo. Lo diré para que no haya malentendidos, pero lo entiendo completamente. No tenías intención de matarme o engañarme, ¿verdad? Ese sí. Por supuesto. Tenías la intención de usarme, pero no querías atraparme, ¿verdad?
Eso es correcto. Solo quería ganar mucho dinero contigo. No había tontos salvadores. El amigo de Inke había tratado de arrastrar a su viejo amigo, que finalmente había conseguido un trabajo estable y honorable, a una empresa criminal. Sus motivos eran mitad codicia y mitad genuinamente con la intención de ayudar a Inke. El resultado, por supuesto, había sido desastroso. Pero también sé que te estabas burlando de mí hasta ahora. Inke sabía que era un tonto. No tenía ningún potencial especial como Saiga o Ran. No, ni siquiera estaba cerca de Talán o Blewa. Eres un error obvio. Me sorprende que incluso pudieras decir que podías comprarme bebidas. Inke acababa de tener suerte de sobrevivir. Él sabía eso. Sabía que no era muy diferente del hombre que tenía delante. Por favor no me mates. Sí, claro. No te mataré. Pero había una diferencia definitiva, entre quién era él ahora y el hombre que tenía delante. Eso también era obvio para él. No me importa, de verdad. Ya sea que lo atrapen y lo torturen, y luego lo asesinen por parte de su organización después de que lo liberen. O si huye, solo para que su organización lo atrape y lo asesine. O si te topas con el bar en llamas y te suicidas. Nada de eso importa. No te mataré. Haz lo que desees. Inke usó el noble tesoro en sus tobillos para volar. Bien hecho. Pensó en las palabras pronunciadas por el hombre que era demasiado grande para que él se sintiera cómodo dirigiéndose a él como maestro. Ahora eres un espadachín completamente capaz. Sí, Inke se había esforzado. Ya no era el mismo que su viejo amigo. Felicitaciones por completar tu formación. Espero escuchar acerca de su trabajo como instructor de combate. Tenía su honor que tenía que defender y proteger, incluso si su oponente era tan fuerte como uno de los ases. El viejo amigo de Inke había tratado de empañar ese honor. Incluso si no lo hubiera hecho maliciosamente, incluso si lo hubiera hecho por ignorancia, eso no hacía que el crimen fuera más ligero. Que no tuviera intención de empañar ese honor no era una excusa. Muere como quieras. Incluso si el amigo de Inke no sabía cómo era Sansui, había tratado de alquitranar el nombre de Sansui. Eso solo era digno de la muerte 1000 veces más. Parte 24. Voltear violentamente. Los barrios marginales del reino arcano eran el lugar donde los más pobres de los pobres se apiñaban después de ser expulsados de sus aldeas agrícolas. Estaban ubicados cerca del glamour de las ciudades, pero todos dentro de los barrios marginales se ganaban la vida miserablemente, sin esperanzas reales para el futuro. ¿Qué demonios? Explíquense. Lamp, uno de los estudiantes de Sansui, provenía de este barrio pobre en particular. Habiéndose graduado de estudiante a instructor de combate, había regresado a casa con grandes expectativas. Sin embargo, las únicas personas que lo esperaban en la entrada del barrio bajo eran grupos de mocosos, todos menores de 20 años. Primero había sido atacado por un grupo de 5. Eso dejó a Lamp preguntándose si había alguna razón para el asalto, por lo que los había derrotado mientras vigilaba su entorno. Luego vino un grupo de unos 10. Al principio, había pensado que ese grupo era el cuerpo principal, pero carecía por completo de coordinación, por lo que reconoció que no estaban conectados con el primer grupo y los había derrotado a todos. Luego, ese grupo fue seguido por un grupo de 20, y mientras Lamp luchaba contra esos 20, su número aumentó hasta duplicar la cuenta original. De alguna manera había logrado derrotarlos, pero al final, toda su precaución se había desperdiciado. Todos los atacantes habían sido meros matones que lo habían atacado sin mucho propósito. Había estado de guardia, esperando que un asesino profesional estuviera escondido entre uno de los grupos, pero al final, resultó ser una preocupación innecesaria. Estoy bastante seguro de que no enfadé a tanta gente. Lamp gritó bastante infantilmente, pero las caras que vio lo miraban con admiración. Había luchado contra lo que parecían 100 delincuentes y los había derrotado a todos sin matar ni herir gravemente a nadie. Si bien el propio Lamp estaba teniendo un poco de rabieta, había demostrado su valía. Las personas que habían presenciado el incidente y los matones que lo habían atacado no pudieron evitar estremecerse ante su poder. ¿Qué diablos están pensando todos? Lamp era muy consciente de que la delincuencia era un problema en su ciudad natal. Había esperado que la gente intentara robarle la billetera o tratar de intimidarlo para que le diera dinero. Pero nunca había imaginado que sería atacado por tanta gente tan rápido. ¿Por qué me atacaste? Respóndeme. Nos dijeron que si te ganamos, obtendríamos una bolsa de oro. No, escuché que si te gano podría conseguir un trabajo. Me dijeron que vencerte me convertiría en el mejor espadachín del reino. Yo. Espera. ¿De qué diablos están hablando todos? ¿Quién difundió todas estas ridículas mentiras? Todo se había basado en información claramente inventada. Las historias eran tan ridículas que cualquiera, sí, incluso alguien de los barrios bajos, podía decir que eran falsas. Una ironía poética fue que fue la fuerza real de Lamp lo que le dio credibilidad a esas mentiras. Los niños se habían
mostrado escépticos cuando lo atacaron por primera vez, pero se convencieron erróneamente de la veracidad de las historias cuando vieron lo fuerte que era Lamp en realidad. Les había hecho creer que había mucho valor en derrotarlo. Alguien que dice ser tu abuela. Esa abeja bruja. Lamp se convenció de inmediato de que decían la verdad. Este era definitivamente el tipo de cosa que la vieja bruja codiciosa pensaría en hacer. Al darse cuenta de lo que había sucedido, Lamp apenas reprimió un gruñido de irritación cuando les dio la espalda a sus atacantes y se alejó. ¿Qué hay de nosotros? No me importa. Muévete del camino. Lamp ignoró por completo a los niños cuando le preguntaron qué pensaba hacer con ellos. Había sido atacado por más de 100 de los pequeños matones, pero no habían presentado la menor amenaza para él. Era materia de leyendas para los niños de los barrios marginales, pero la experiencia no tenía ningún valor para el propio Lamp. TCH. Esa maldita bruja. Lamp simplemente dejó a las personas que lo habían atacado donde yacían sin tomar venganza ni exigir ningún pago. El acto no tenía sentido para la gente de los barrios marginales. Sin embargo, Lamp ahora era instructor de combate de un señor regional. Era un hombre que tenía que vivir de acuerdo con un cierto código de honor, y para él, el hecho de que su propia abuela hubiera instigado a esta multitud para atacarlo fue un descubrimiento extraordinariamente humillante. Necesitaba encargarse de esto lo más rápido posible para evitar que empeorara. La casa de la familia de Lamp era una choza destartalada, una de las docenas que se alineaban en las calles de los barrios marginales. No tenía padre ni madre esperándolo en esa casa. El único residente que esperaba allí era su anciana abuela. Oh, bienvenido a casa, Lamp, dijo alegremente una mujer, con un aspecto bastante más vivaz de lo que podría sugerir su edad, cuando Lamp entró por la puerta. Estaba vestida con ropa sorprendentemente decente para los barrios bajos. Basado en eso, parece que ya te atacaron. ¿Evitaste pelear y huiste? ¡Qué embarazoso! No, los golpeé a todos. Eso es imposible. Había al menos 10 de ellos, ¿verdad? Había más de 100 de ellos. No hay forma de que puedas vencer a 100 de ellos a la vez. No has cambiado en absoluto. Todavía estoy tratando de poner una fachada falsa sin importar tu edad, dijo la anciana con una leve expresión de exasperación. Lo que estaba diciendo era perfectamente razonable, pero enfurecía a Lamp. Quería explicar cómo se había vuelto mucho más fuerte de lo que había sido cuando salió de estos barrios bajos. Pero, bueno, explicar eso mismo se vería un poco patético, así que simplemente se dejó caer en silencio en una silla. No era como si ella fuera a creerle incluso si él se lo decía. Entonces, ¿por qué enviaste a esos mocosos contra mí? Bueno, fue todo para ti, por supuesto. Fue buena publicidad, ¿verdad? ¿Para quién diablos está destinado a anunciarse? La gente de esta ciudad, por supuesto. Vas a abrir un salón, ¿verdad? El instructor de combate del señor regional era considerado el mejor espadachín de esa región en particular. Eso significaba que el espadachín en cuestión podía entonces abrir una sala bajo su nombre para reunir a una gran cantidad de estudiantes, y eso proporcionaba una fuente de reputación y dinero. Esto era algo perfectamente legítimo para un instructor de combate. Si Lamp y los demás querían hacer esto o no, era otro asunto completamente diferente. Si vas a abrir una sala de esgrima, la gente querrá ver que también peleas, ¿verdad? A la mierda. Ni yo ni mis compañeros tenemos intención de abrir un salón por un tiempo. ¿Qué? Entonces, vas a trabajar por un miserable salario. ¿Lamentable? Quiero decir, es mucho más de lo que gana cualquier persona en esta ciudad, eso es seguro. La gente comenzaba a reunirse alrededor de la choza destartalada. Parte de la atención de Lamp estaba dirigida a la multitud reunida afuera, pero también sabía que ahora era famoso, por lo que decidió dejarlo pasar por el momento. Además, siempre eres tan mediocre. ¿Qué significa eso? Dijiste que ibas a convertirte en el mejor espadachín del reino, ¿verdad? Bueno, sí. Si ese fuera el caso, entonces deberías haberte convertido en el mejor del país antes de regresar. La abuela de Lamp no estaba tratando de ser cruel. Simplemente estaba citando lo que Lamp había dicho antes de que abandonara los barrios bajos. Tal vez tenía sentido para los ignorantes que si Lamp se iba a molestar con un trabajo mediocre como el de instructor de combate de un señor regional, podría haber hecho un esfuerzo adicional para ser el mejor del país. No seas ridículo. El verdadero apóstol de la espada es. Bueno, está más allá de la comprensión. Abrumadoramente fuerte. Lamp había visto a los Ases, sin mencionar a Fukei y Suiboku, en la batalla. Francamente, tuvo que admitir que no tenía el descaro de tratar de mantenerse al día con esos monstruos. No eran oponentes a los que pudiera vencer simplemente poniendo la cantidad adecuada de esfuerzo, estaban tan lejos de él que no podía reunir la motivación para siquiera tratar de desafiarlos. Además, ¿no es suficiente? Es suficiente para sacarnos de este tugurio. Entonces, no es una estafa. ¿No me creíste? Pensé que el mensaje para mí era hacerme seguir el juego. ¿A quién planeabas engañar?
La casa Sepaeda está involucrada en esto. Bueno, no, ella tenía razón. Dado quien había sido, era comprensible que ella pudiera considerar sus noticias como una estafa. Pensando en cuando él había sido un joven tonto en este barrio pobre, era comprensible que ella no le hubiera creído. Lamp se rascó el cuero cabelludo mientras dejaba escapar un profundo suspiro. Espera, entonces realmente eres el instructor de combate regional ahora. Sí. Mira, antes de enterarme de que habías enviado a esos matones tras de mí, estaba planeando asegurarme de que tuvieras una jubilación cómoda. La verdad era más extraña que la ficción. El quid de la cuestión era que Lamp había visto una realidad mucho más irreal, mucho más ridícula que cualquier mentira que cualquiera pudiera inventar. Eso fue particularmente cierto cuando se trataba de historias que involucraban a Suiboku. Nosotros 5 nos quedaremos juntos, pero viviremos en una mansión cerca del castillo. Tu sueño era vivir en una gran casa solariega, ¿verdad, abuela? Eso sería bueno, incluso si fuera una estafa. Te sigo diciendo que no es una estafa. Espera, estás usando ropa muy bonita. No te he dado dinero. Oye, ¿a quién engañaste para conseguir ese dinero? Los de ahí fuera. La abuela de Lamp señaló a los pobres que se arremolinaban fuera de la choza destartalada. Eran una colección variopinta formada por niños vestidos con harapos, junto con hombres y mujeres con ropa andrajosa. Todos eran personas que querían encontrarle a su hijo un lugar como alumno del instructor de combate, o niños que esperaban trabajar para alguien en ese tipo de trabajo. Oigan, ustedes. ¿Cuánto le diste a esta bruja? ¿Qué? ¿Quieres que te lo pague? Ya lo he gastado todo. Estoy diciendo que les pagaré. Si su señoría o el maestro Sansui descubren que cometiste un fraude tan estúpido, terminaré perdiendo la cabeza. Literalmente. Lamp sacó una billetera que estaba repleta de monedas. Cuando los pobres vieron la billetera, levantaron uno o dos dedos. Estaban indicando el número de monedas de plata que habían pagado, llegando incluso a pedir dinero prestado a familiares para financiar su pago. Entonces esto debería funcionar. Será mejor que sean los únicos. Lamp repartió monedas de oro en el doble de la cantidad de los dedos levantados. La gente de la multitud miraba fijamente el peso de las monedas de oro que sostenían por primera vez en sus vidas. Se sorprendieron con confusión cuando les dieron dinero que equivalía a varias veces su pago inicial. Oh, vamos. No deberías tirar el dinero así. Cállate. Es mi dinero y lo gastaré como quiera. Además, voy a trabajar para su señoría, así que vaciar mi billetera no es un problema. Tal vez atraídos por la fuerte discusión de Lamp con su abuela, los matones que lo habían atacado antes comenzaron a reunirse alrededor de la choza destartalada. No subestimes en quién me he convertido. Lamp no se dio cuenta de la nueva multitud de espectadores mientras hinchaba el pecho ante su abuela. Soy un estudiante. Un estudiante de Sansui Shirokuro, as de la casa Sepaeda, una de las 4 grandes casas del reino arcano. No se atrevía a llamarse a sí mismo aprendiz de Sansui, pero confiaba en el resto de sus afirmaciones. Soy un hombre que hizo que el maestro Suiboku, el maestro del maestro Sansui, le hiciera un montón de tesoros nobles como equipo, luego obtuve una carta de recomendación del mismo Lord Sepaeda, y ahora asumiré el papel de instructor de combate para el regional. Señor. No le voy a robar a la gente de los barrios bajos. Estaba afirmando claramente que ya no era uno de los residentes de los barrios marginales. No voy a andar haciendo tonterías como robar a los pobres. Lamp gritó con orgullo mientras terminaba de pagar suficientes monedas de oro para que cada pobre hubiera recibido al menos 10 veces el dinero que le habían pagado a su abuela. Lo marcó completamente aparte de los habitantes de los barrios marginales, dado que apenas habían podido hacer los pagos iniciales ahorrando, robando y endeudándose. Abuela, vamos a vivir en una mansión junto al castillo. ¿Entiendes lo que eso significa, verdad? No me avergüence delante de su señoría o de mis compañeros de trabajo. No hagas nada vergonzoso frente a ellos. Entonces, te has vuelto tan importante que puedes decir cosas así, ¿eh? La bruja codiciosa se sorprendió al descubrir que el nieto que no había sido más que un pequeño matón se había convertido en un adulto adecuado con un buen salario. Por supuesto, todavía estaba hablando como la rata de barrio bajo que había sido. Además, en los salones, evidentemente, cobran una matrícula mensual, no una tarifa única. Ese es el tipo de negocio para los ricos. No puedo tomar aprendices solo porque un mocoso pobre en los barrios bajos me pagó una vez. Además, todavía me queda mucho por aprender. Cuando el maestro Sansui regrese al reino, regresaré a la capital real para que me entrene nuevamente. Lamp recordó la renuencia de Sansui a aceptar aprendices. Hasta que vio pelear a Suiboku, Lamp había pensado que Sansui simplemente había sido modesto cuando afirmó que no estaba ni cerca del nivel de su maestro, pero Suiboku había sido mucho más increíble, mucho más abrumador de lo que se había atrevido a imaginar. Sí, en comparación con Suiboku, Sansui aún tenía mucho que aprender. En cuyo caso, Lamp, que no estaba ni cerca del nivel de Sansui, no estaba en condiciones de tomar aprendices él mismo.
Entendió que la enseñanza era una parte adecuada de ser un instructor de combate, pero quería limitar su instrucción a un puñado de personas. No es que lo hiciera por precaución, por supuesto. Entonces, creo que los próximos 10 años se dedicarán a entrenar. Una vez que termine con eso, mis amigos y yo podemos construir un salón después de obtener el permiso del maestro Sansui. Lamb parecía disfrutar mucho hablando de su futuro. Estaba seguro de que sería aún más feliz dentro de 10 años de lo que era hoy. Esa creencia, esa esperanza para el futuro, era algo que nadie en estos barrios bajos poseía. No sé si todavía estarás viva para entonces, abuela, pero al menos, la vida será fácil de aquí en adelante. No hagas nada como tratar de estafar a la gente aquí. Lamb, que estaba vestido de manera extraña con sus nobles tesoros, sonrió a las personas que miraban a través de las ventanas y la puerta de la choza destartalada. Lamento que mi abuela haya intentado estafarlos. Derrotarme no te convertirá en el mejor espadachín del reino, y no aceptaré aprendices. Con eso, se levantó de su silla. Abuela, tengo dinero y el día aún es joven. Salgamos de esta ciudad y vayamos a nuestra nueva casa. Estoy bastante seguro de que es más grande que la granja en la que vivías cuando eras más joven. Lamb tomó la mano arrugada de su abuela y condujo a la anciana hacia adelante. Intentó salir de la cabaña. Cuando se topó con el grupo de pobres que rodeaba la choza destartalada, trató de dispersarlos. Puedes hacer lo que quieras con las cosas dentro de la cabaña, así que sal del camino. Vamos a dejar este pueblo. Pero ninguno de ellos se apartó del camino. Por favor, hazlo tu aprendiz. No tienes que devolverme el dinero, así que por favor hazme tu aprendiz. Por favor, saca a este niño de este lugar. Por favor, preséntale a mi hijo a tu maestro. Por favor, queremos irnos de este lugar. Estoy seguro de que mi hijo puede llegar a ser tan grande como tú. Eres súper fuerte. Quiero ser fuerte como tú. Hazme tu aprendiz. Reuniré el dinero de alguna manera. Yo también quiero ser instructor de combate. Si no podemos convertirnos en tus aprendices, al menos preséntanos a tu maestro. Quiero darle un futuro a mi hijo. Dentro de 10 años por su cuenta. Queremos cambiar. Allí de pie había un grupo de personas, cada una de las cuales él había sido alguna vez. Todos eran como la persona que había sido antes de dejar estos barrios bajos. Es decir, se enfrentaba a un grupo de mendigos. ¿Qué puedes hacer específicamente? Todos eran pequeños alevines que no podían hacer nada más que rogar limosnas y ayuda. Puedes decir que sí si te ordeno que hagas esto o aquello. Sí, por supuesto. Haremos lo que digas. Si son órdenes de alguien tan exitoso como tú. Danos tus órdenes. Todos los matones locales le gritaron. Eran gritos de verdad, pero eran deprimentemente inútiles, gritos de desesperación. Todos ellos creían sinceramente en lo que decían, ninguno de ellos mentía en lo más mínimo, y ninguno de ellos tenía la más mínima intención de traicionar a Lamb. Sin embargo, entonces, si te digo que vayas a buscar la cabeza de un tipo mucho más fuerte que yo, puedes hacerlo. No seas malo. Sí, no hay forma de que podamos vencer a alguien mucho más fuerte que tú. Podríamos arreglárnosla si tuviéramos esas armas extrañas que tienes, ¿verdad? Te seguiremos. Así que protégenos. Eso es lo que estamos pidiendo. Sí. Ni siquiera serían útiles como guerreros suicidas. Eran simplemente tontos que no tenían imaginación ni capacidad para pensar. No tenía ningún valor continuar la conversación. No quieres sufrir, no quieres tener miedo, y no quieres lastimarte o morir. No había nada de malo en eso en sí mismo. Entonces ve a preguntarle a alguien más. Pero él era la persona equivocada para preguntar, en ese caso. Todo lo que estás dispuesto a hacer es pedirle a otra persona que solucione tus problemas por ti. Piensas que si pagas una cantidad lamentable de dinero, alguien más hará que todo sea mejor. Es por eso que fuiste estafado por una vieja bruja codiciosa como ella. Su trabajo, el trabajo de sus camaradas, no había cambiado en ese sentido. Incluso si ahora era un instructor de combate, no se le permitía evitar pelear contra personas que eran mucho más fuertes que él. Si es tu hijo, encuentra una manera de darles un futuro por ti mismo. Si eres tú, entonces descúbrelo por ti mismo. Si querían una vida fácil, si querían una vida segura, entonces fue un error perseguirlo. De ninguna manera presentaría a personas que se escapan cuando se les dice que peleen, personas que se esconden a mis espaldas, a una casa marcial como la casa Cepaeda. Querían que alguien arreglara las cosas e incluso confiaban en que alguien más encontraría la solución real. Esa era exactamente la razón por la que estas personas estaban atrapadas en los barrios marginales. La lámpara había crecido, pero no lo había convertido en un santo con infinita compasión, y no pudo evitar mirar a los pobres de su ciudad natal con desprecio mientras les gritaba. Parte 25. Devoción. Después de escuchar en silencio cada una de las 5 historias, Sansui no pudo soportarlo más cuando llegaron al final de la historia de Inke. Se pellizcó el puente de la nariz y volvió la cabeza hacia abajo.
La peor parte de las historias era que podía simpatizar completamente con cada una de ellas, y cada una de sus historias era perfectamente fácil de entender. La forma en que las personas alrededor de cada uno de los 5 reaccionaron cuando regresaron con la noticia de su éxito fue perfectamente natural. No era que esas personas fueran extrañas o aberraciones, era simplemente que los 5 y Sansui no podían complacerlos. Si bien había una cantidad de villanos reales entre esas personas, la mayoría de los demás estaban dentro del rango de comportamiento aceptable. No sé qué puedo decir. Cierto. Kabu fue quien estuvo de acuerdo con particular entusiasmo con las palabras de Sansui. Los otros tenían alguna razón para quejarse de la gente de sus países de origen. Pero Kabu, quien había sido recibido con celebraciones y brazos abiertos, realmente no estaba en condiciones de criticar como lo habían recibido. Aún así, todos entendieron por qué encontraba ese trato vergonzoso. Solía odiar lo presumidos que eran las personas de las clases altas, pero ahora que he ganado cierta cantidad de rango, estoy empezando a entender cómo te mira la gente cuando tienes autoridad. Cabo, el que había sido reverenciado en su atrasado pueblo natal, fue el que se sintió más dolido por la situación. La gente de su ciudad natal estaba tratando de explotar el avance de Cabo para su propio beneficio. Cuando realmente comencé mi trabajo, comencé a recibir muchas cartas pidiendo ayuda con la evasión de impuestos, o para delatar a un pueblo vecino, o eximirlos del trabajo forzoso. Todos esos son indudablemente crímenes. Cabo no era exactamente un individuo admirable. Había sido todo un pequeño terror cuando vivía en su ciudad natal, y había robado el dinero de sus padres cuando se había ido de la ciudad, por lo que también era un ladrón. Además, probablemente había cometido crímenes en el camino, antes de tener la suerte de conocer a Sansui. Si bien había obtenido un puesto oficial y había sido indultado por sus crímenes pasados, su currículum no era impecable. Para él, estar disgustado por los delitos menores de la gente común era, en cierto sentido, una forma de hipocresía. Como mínimo, la gente de su tierra natal probablemente consideraría el colmo de la hipocresía de alguien como Cabo, que había hecho lo que quería, cuando quería, causando problemas a todos y cada uno, objetar repentinamente delitos menores como impuestos. Evasión. La lógica era perfectamente sólida. Después de todo, Cabo había matado a personas en su camino hacia el progreso, pero ahora se oponía a ayudar a las personas a evadir el pago de impuestos. Su razonamiento era sólido y, hasta cierto punto, comprensible, pero si Cabo realmente los ayudó, perdería la cabeza. No solo en sentido figurado, ya que Sansui iría y lo cortaría para asumir la responsabilidad por las malas acciones de Cabo. Aún así, estoy seguro de que ya lo discutiste con tu empleador. Sí. Se rió secamente y dijo que fingiría no darse cuenta por un momento. Que lo dejaría pasar si decidían renunciar a sus planes. ¿Crees que se rendirán? No se han rendido en absoluto. En todo caso, han comenzado a escribir más cartas. Incluso están enviando cartas directamente a la propiedad de su señoría. Esas son algunas solicitudes impresionantemente audaces para la evasión de impuestos. Fue suficiente para hacerme querer ir y matarlos yo mismo. Me dio una buena comprensión de lo que se sentiría si tuvieras que venir a matarnos si nos portamos mal. Cabo no derramó lágrimas. Había pasado de la tristeza a la exasperación total. Siempre había pensado que era lo peor de lo peor en su ciudad natal y que los demás, aunque pobres, eran gente normal y buena. Ese no había sido el caso en absoluto. Muchas de las personas en su ciudad natal habían sido villanas a su manera. Simplemente no habían tenido la oportunidad de cometer ningún delito, y cuando se les presentó una oportunidad de oro, se abalanzaron para asegurarse de poder explotarla. Volnut es el afortunado, quiero decir, con una familia rica y todo. Después de todo, tu hermano pequeño vino y se disculpó contigo después, ¿verdad? Bueno, sí, se disculpó, pero eres muy afortunado, Volnut, de tener una familia que no está tratando de arrastrarte a sus esquemas criminales. ¿No están de acuerdo? Volnut se retorció cuando Cabo comentó su situación con una expresión amarga. Evidentemente, Cabo sentía mucha envidia por el hecho de que Volnut tuviera una familia buena y normal. Sí, de acuerdo. En comparación con el padre y el hermano de Volnut, mi abuela. Es ruidosa y da vergüenza tenerla cerca. Debería haberla dejado en los barrios bajos. Lamp, que había llevado a su abuela a la casa que se le proporcionó, se unió a Cabo para molestar con envidia a Volnut. ¿Puedes creerlo, maestro Sansui? Mi abuela siempre me regaña por llevarla a fiestas y bailes. Incluso hoy, todo lo que dije fue que iba a visitar a mi jefa, lo que ella pensó que significaba que iría a una fiesta, y ella hizo un gran berrinche. No dejaba de regañarme para que la llevara. Hubiera estado bien si la hubieras traído. Hubiera sido lindo que conociera a mi hija. Y yo tengo varias veces su edad. No, eso hubiera sido una mala idea. Mi abuela todavía está, no sé cómo decirlo, sigue soñando con triunfar en grande. Cree que todavía tiene una gran oportunidad de hacerse rica. A pesar de que ya casi ha terminado.
No, estoy tratando de decir que no es muy diferente para mí. Me entristece solo de pensarlo. Sansui entendió lo que decía Lamp, pero el propio Sansui no era mucho mejor, dado que era mucho mayor. En todo caso, él era peor. Tal vez había un problema ético en casarse con una mujer 480 años menor que él, tener una vida matrimonial feliz e incluso tener un hijo con ella. Pero, espera, la abuela de Lamp conoció al abuelo de Lamp cuando era más joven, y estoy seguro de que estaba feliz después de tener al papá o a la mamá de Lamp. Yo no tuve eso cuando era más joven, así que... Estoy autorizado. Tanto. ¿Verdad? Oye, Lamp, eso es suficiente sobre ti. Sí. Estás molestando al maestro Sansui. June e Inke detuvieron a Lamp cuando notaron que el estado de ánimo de Sansui se desplomaba. Su maestro era un hombre con un fuerte sentido de la moderación y el decoro, por lo que cuando veía a otras personas avergonzándose en público, o incluso cuando escuchaba tales cosas, no podía evitar compararse con ellos. Sus alumnos eran muy conscientes de ese hecho, por lo que intervinieron rápidamente para evitar que Lamp llevara a Sansui aún más a la oscuridad. Bueno, tal vez podamos dejar de hablar de asuntos personales por ahora y discutir el trabajo. Tu trabajo como instructores de combate, ¿sí? ¿Cómo va eso? Sansui era el instructor de combate supremo de la Casa Sepaeda, por lo que era su responsabilidad dirigir e instruir a los 5 en sus esfuerzos. Aunque técnicamente era su trabajo escucharlos hablar sobre sus trabajos, Sansui estaba ansioso por escuchar sus historias. Esa perspectiva parecía mucho más placentera que escuchar quejas sobre sus vidas personales. Jun parecía un poco incómodo a pesar de ser quien había abordado el tema. Después de todo, los 5 habían venido a felicitar a Sansui por el nacimiento de su hija, se sintió un poco mal forzarlo a hablar sobre el trabajo en esta ocasión. Aún así, dado que Sansui se había animado con el cambio de tema y porque no podía pensar en nada más de qué hablar, Jun decidió que el tema serviría por el momento. Estoy trabajando principalmente en instruir al joven heredero del título, pero ha sido una lucha. Todavía no se toma muy en serio su habilidad con la espada. Eso es probablemente inevitable. Depende de la edad que tenga, pero es difícil estar motivado para hacer algo que no te interesa. Estoy seguro de que todos lo saben. Así como había niños que odiaban estudiar, también había niños que odiaban el ejercicio, y había niños que odiaban todas las lecciones indiscriminadamente. Sansui reconoció la dificultad de tratar con los niños en general. Evidentemente, el comentario acerca de no estar motivado para hacer algo en lo que alguien no tenía interés golpeó particularmente a Volnut y se estremeció al hablar. Sí, pero nuestro trabajo sigue siendo enseñarles. Además, si no podemos perfeccionar sus habilidades adecuadamente, mancillará su nombre. Aunque me gustaría decir que no tienes que preocuparte por eso, dado que asumí el papel de instructor de combate supremo, no puedo decir eso, ¿verdad? Cuando Sansui había sido guardaespaldas, su único trabajo era proteger a Doube, y cualquier otra cosa había sido un asunto menor, sin importancia, que no merecía su atención. Si bien el fracaso no era algo con lo que Sansui generalmente estaba conectado, podía salirse con la suya si le gritaban si fallaba en una tarea menor de un tipo u otro. Por otro lado, si él hubiera fallado en su misión de proteger a Doube y ella hubiera resultado herida, no habría podido quejarse si lo hubieran matado a modo de castigo. Pasar de ser guardaespaldas a instructor significaba que, si bien había sido liberado de sus deberes diarios de guardia, ahora era responsable de la instrucción de combate en toda la casa Sepaeda. No estaba en una posición en la que pudiera decirles a los instructores que no se preocuparan por el resultado de su instrucción. Dado que se trata de instrucción con la espada, estoy seguro de que no puedes evitar un poco de rudeza de vez en cuando. Pero piense detenidamente cuando es necesario. Si causas un dolor excesivo, eso es mera violencia, no instrucción adecuada. He sido muy cuidadoso en ese sentido. El muchacho no es muy diferente en edad a Lain. O, más bien, no sé qué tan duro ser, así que he sido muy cauteloso sobre cómo procedo. Dado que esta es tu primera vez en el papel, creo que suena bien. Creo que por lo demás, es mejor discutirlo con el señor que te está empleando. En efecto. Afortunadamente, su señoría está siendo muy paciente. Incluso nos dio permiso para que todos fuéramos a visitarte hoy. Como no tener ningún plan es una mala idea, pensé en pedirte tu consejo, pero el chico es. Oh. No había un significado especial para el "oh" pronunciado por Jun, pero parecía que de repente había recordado algo en medio de su oración. Los otros 4 también se veían incómodos. Al ver su incomodidad, incluso Sansui comenzó a sentirse incómodo. Algo sucede. Bueno. El joven señor está realmente interesado en nuestros nobles tesoros. Los tesoros nobles eran equipos que permitían a cualquiera manejar las artes inmortales que el maestro de Sansui, Suiboku, había creado para los alumnos de su aprendiz. Con esos tesoros, incluso un niño podría volar o moverse como el viento. Por supuesto que un niño estaría interesado en ellos. Ya veo.
Al propio Sansui le resultó difícil aceptar la existencia de esos nobles tesoros y el hecho de que Suiboku pudiera fabricarlos. La capacidad de Suiboku de permitir que cualquiera usara las técnicas que Sansui había aprendido durante cientos de años todavía lo irritaba. Su expresión se nubló ante la mención de esos nobles tesoros en la conversación. Pero eso es suficiente sobre el trabajo, maestro Sansui. Hablemos de la pequeña señorita Fane. Me encantaría saber más sobre ella de usted, maestro Sansui. Muy bien entonces. Inke, notando el cambio de expresión de Sansui, cambió de tema con fuerza. Sansui aprovechó la oportunidad y comenzó a hablar sobre el nuevo tema en cuestión. Sin embargo, incluso ese cambio de tema no cambió la forma en que Sansui había huido de hablar sobre los nobles tesoros, y sintió una punzada de vergüenza por el hecho. Supongo que todavía me queda mucho entrenamiento por hacer. Los 6 hombres presentes estaban conscientes y avergonzados de sus fallas, su inmadurez y sus debilidades. Simplemente significaba que para ellos vivir requería un entrenamiento y un esfuerzo continuos. Los instructores de combate habían dejado de lado la lucha por el momento para centrarse en otros asuntos, pero todos juraron que se dedicarían de nuevo a su entrenamiento. Parte 26. Presagio. Lord Sepaeda, el hermano mayor de Doube, estaba pasando un tiempo en la capital real con Talán, Doube y su padre, el Lord Imértes de la casa Sepaeda. Si bien le habían dado un resumen de los eventos que habían ocurrido en el viaje y la posterior estadía en Mayan de antemano, escuchar las historias directamente de los 3 le dio una impresión claramente diferente a simplemente leer los eventos desarrollados en una página. Doube se vistió de novia. Por un lado, estoy triste, pero por el otro, me alegro de haberlo perdido. Ella era hermosa. Ni qué decirlo. No tengo duda al respecto. Pero, verla casarse es menos sencillo. Parecía que sus primeras observaciones tenían que ver con la boda de su hermana menor. Aún así, nunca esperé escuchar que Saiga sería capaz de defenderse de Sansui. Lord Sepaeda había sido testigo directo de la tercera pelea entre Sansui y Saiga y había una parte de él, en ese momento, que quería ver a Sansui luchar contra un oponente, pero Sansui rápidamente aplastó esa esperanza. Lord Sepaeda había oído que Saiga, a pesar de haber sido dominado por completo por Sansui, no había dejado que lo rompiera y había seguido entrenándose y mejorando. Si ese esfuerzo finalmente había dado sus frutos, Lord Sepaeda tenía que admitir que sentía cierto respeto por el joven heredero de la casa Watanabe. Con toda honestidad, hubo momentos en los que me encontré preocupado por Sansui. Bueno, estábamos preocupados, pero Sansui solo tuvo que sacudirse el polvo. Si fue suficiente para preocuparte, dado lo bien que conoces a Sansui y sus habilidades, estoy seguro de que fue aún peor para quienes te rodean. Es bueno que Saiga haya dejado una fuerte impresión en la gente de Watanabe, pero sería otra cosa completamente diferente si fuera a costa de la reputación de Sansui. Si pelearon de manera uniforme y abrumaron a todos los que vieron la pelea, entonces ese es el mejor resultado posible que podríamos esperar. Lord Sepaeda tenía un profundo deseo de que Sansui Shirokuro, el espadachín, fuera conocido como un guerrero abrumadoramente fuerte, un guerrero sin par en el reino, o incluso en el mundo. Y ese deseo, había sido concedido continuamente por la abrumadora fuerza de Sansui. Sansui Shirokuro era el espadachín del que estaban hechos los sueños de un señor, el mejor espadachín que sirvió a la gran casa marcial, siguiendo lealmente las órdenes del señor y sin desobedecerlas nunca. Pero al mismo tiempo, había una parte de Lord Sepaeda que quería ver a Sansui poner todo su esfuerzo, pelear con todas sus habilidades disponibles y ganar después de una batalla reñida. Eso no era, por supuesto, un deseo de que Sansui se debilitara. Era simplemente que quería que Sansui tuviera un oponente que no pudiera derribar en un abrir y cerrar de ojos, alguien que hiciera que Sansui trabajara por su victoria. Cuando Saiga apareció por primera vez, cuando Lord Sepaeda vio su gran talento y posesión de Equesatz, esperaba que Saiga fuera el indicado. Había tomado un poco más de tiempo de lo esperado, pero Saiga ahora se había convertido en ese papel. Saiga convertirse en un digno rival para Sansui fue algo bueno, tanto para el propio Sansui como para Lord Sepaeda. Aún así, es mejor que no haya perdido. Con todo eso dicho, todavía no quería que Sansui fallara. Basado en la conversación, probablemente había sido un empate, pero Lord Sepaeda presentó la idea, solo para estar seguro. Lo detuvimos en el momento adecuado, por lo que no hubo un ganador o un perdedor real. Sin embargo, si hubieran continuado la pelea, Saiga probablemente se habría derrumbado primero. Si bien Saiga poseía múltiples formas de energía, todavía tenía un límite para la cantidad que tenía de cada una. Si continuaba usando cada uno de ellos, eventualmente agotaría ese suministro. Por el contrario, Sansui solo tenía Ki como fuente de poder. Sin embargo, el Ki en sí era extremadamente eficiente y Sansui nunca desperdiciaba su Ki con movimientos innecesarios. Usó lo mínimo necesario para esquivar, bloquear y atacar, y siempre estuvo lejos de agotar sus reservas. Como tal, si ese duelo hubiera continuado, Saiga se habría quedado sin energía primero.
El mismo Saiga lo había admitido. Ya veo, estoy aliviado de escucharlo. No sé qué hubiera hecho si hubiera oído de usted, padre, que Sansui habría perdido si hubieran seguido. Antes de que Sansui partiera hacia Magyarn, había luchado y perdido contra su maestro, Suiboku. Eso había sido perfectamente natural, pero todavía no era algo en lo que disfrutara recordar. Aunque Lord Sepaeda se dio cuenta de que la pérdida había ayudado a perfeccionar las habilidades de Sansui y lo había hecho aún más fuerte, no pudo evitar sentirse en conflicto al respecto. Entendió que no estaba siendo razonable y que no estaba contento si los oponentes de Sansui eran demasiado débiles, iguales a él o más fuertes que él. Sabía que estaba generando expectativas excesivas sobre Sansui, cuando el apóstol de la espada ya estaba haciendo mucho para cumplir con sus responsabilidades en la casa Sepaeda. No, solo estaba siendo egoísta e infantil. El único que realmente cargó a Sansui con algún tipo de expectativas probablemente fue Suiboku. Eso es suficiente sobre este tema, creo. Talán. Lamento lo de tu madre. No, no era solo responsabilidad de mi madre. Tienes mis disculpas. La incapacidad de mis hermanos para resolver los asuntos por sí mismos obligó al reino arcano a intervenir, respondió brevemente Talán, que se había disculpado en silencio. Es cierto que era propiamente responsabilidad de los involucrados resolver el asunto de la sucesión. Aún así, esa experiencia fue importante para ayudar a Saiga y a los demás a crecer. Parece que a los de la aldea Témpera también les fue bien. En todo caso, podría haber funcionado mejor, dijo Lord Sepaeda, dando su opinión honesta y sin filtros. Talán realmente apreció el hecho de que era una observación simple y corriente. Te agradezco tu tacto. El reino arcano ha gastado una gran cantidad de dinero y tiempo en nuestros matrimonios. No siento más que vergüenza por lo vergonzosamente descuidadas que eran las cosas en mi tierra natal. Si te sientes así, lo mejor que puedes hacer es que tu próxima boda sea un éxito. Parece que eras extremadamente popular en tu tierra natal, pero también has levantado un gran revuelo por aquí. Con eso, Lord Sepaeda le mostró a Talán una canasta llena de montones de cartas. Eran todas cartas dirigidas al espadachín Magyarn de países vecinos. Te detuviste en varios países en tu camino a Magyarn, ¿recuerdas? Parece que hay muchas mujeres que no pueden ni dormir después de haber hablado contigo, y he recibido cartas de sus padres y hermanos. Ya veo. Eso era bastante común en mi tierra natal, pero cuando estabas en Magyarn, eras el hijo mayor de la primera consorte. Aquí en Arcana, eres el esposo de la hija de la casa Sepaeda. Sin duda eso tiene algo que ver con eso. Talán parecía claramente incómodo. A pesar de que él era el que se casaba con la familia, este estado de cosas hacía que pareciera que había andado cortejando mujeres a diestra y siniestra. Por supuesto, Talán no había expresado interés en ninguna de las mujeres que había conocido en su viaje y, en todo caso, se había pegado a Dove como pegamento, asegurándose de mencionar en cada oportunidad disponible que irían a Magyarn para llevarle noticias de su matrimonio. Sin embargo, a pesar de eso, las mujeres aún buscaban acercarse a él. Por supuesto, nada de eso cambió la realidad de la situación. Sin embargo, aunque Talán había pensado que la familia Sepaeda se enojaría, ninguno de los tres parecía particularmente conmovido. De hecho, Dove parecía estar disfrutándolo, sonriendo mientras lo miraba. Si fueras culpable de algo, Sansui te habría matado, o lo habría hecho yo mismo. Sé muy bien que no eres tan tonto. No dudo del juicio de mi padre. Además, dado que solo tienes ojos para mi hermana, no puedo imaginar que encuentres a otra mujer digna de tu atención. ¿Cuál sería la diversión sin este tipo de atención, MM? Me he casado con un hombre tan maravilloso, y odiaría que pasara sin que todo tipo de envidia se dirigiera hacia mí. Realmente he tenido la suerte de encontrar una nueva familia. Como era su carácter, los miembros de la casa Sepaeda se mantuvieron firmes e imperturbables. Aunque un hombre que se había casado con su familia estaba siendo cortejado por otras mujeres, no lo consideraban un problema en lo más mínimo. Todo lo que requerían de Talán era que fuera fuerte y amara a Dove. Mientras cumpliera con esos requisitos, no podría importarles menos cómo lo veían los demás. Talán, con su inclinación a preocuparse por cómo se sentían los demás, realmente apreciaba su fortaleza en ese sentido. Incluso entonces. Incluso si hace una conexión con la casa Sepaeda, sigo siendo un hombre que está casado con esta familia. Además, soy un príncipe de un reino que no es muy conocido en la zona. Soy realmente alguien con quien cualquiera quisiera casarse. Debido a que Talán era de un reino muy lejano, sus rasgos faciales eran bastante diferentes de la norma de esta región. Dado que a muchas personas les desagradaban los que eran diferentes a ellos, porque estaba llamando tanto la atención. Talán, que conocía bien las partes buenas y malas de la naturaleza humana, no podía entender este punto. Entiendo lo que estás tratando de decir. A mí también me pareció excesivo al principio. Pero pensando en cómo ha cambiado el reino arcano últimamente, ha comenzado a tener más sentido.
El reino arcano había obligado a la República Domino, un país del mismo tamaño, a presentarse como un país satélite, adquirió todos los 8 tesoros sagrados y recientemente comenzó a reunir a los hasta ahora desconocidos portadores de arte raro. Arcana siempre había sido un gran poder, pero ahora estaba comenzando a convertirse en un superpoder. Era comprensible que muchos países buscaran lazos con Arcana a través de cualquier método que pudieran encontrar. Y hay varios países que han tomado otras medidas. Los países que intentaban enviar a sus hijas para que se casaran con casas arcanias al menos estaban intentando la diplomacia. Era lógico que también hubiera países que intentaran adquirir los secretos que el reino arcano poseía por la fuerza. ¿Qué pasó? La expresión del Lord Imérete se tensó cuando detectó la sombra cruzando las facciones de su hijo. Varios países enviaron espías a nuestro reino para tratar de robar tesoros nobles, melocotones enroscados y ginseng divino. Eso tiene sentido. Los melocotones enroscados y el ginseng divino son evidentes, pero incluso los tesoros nobles, aunque no son terriblemente llamativos, también son dispositivos extremadamente útiles. Había mucha gente dentro del reino que los quería. Estoy seguro de que les fue fácil encontrar colaboradores. La hija y el padre no estaban particularmente sorprendidos de que tales maquinaciones hubieran ocurrido. En todo caso, habían esperado tales cosas desde el principio, razón por la cual prohibieron cualquier comercio con esos artículos y pusieron restricciones a su uso. Si hubieran sido honestos, hubieran preferido no distribuir los artículos ni siquiera a los estudiantes de Sansui. ¿Alguien realmente consiguió algo? Por supuesto no. Nuestro reino no es tan tonto como para dejar que alguien robe objetos que sabíamos que querían robar. Si bien no pudimos capturar a todos los agentes, protegemos todos los tesoros. Dejando a un lado los elementos utilizados por los estudiantes de Sansui, los otros tesoros habían estado bajo vigilancia constante desde el principio. Eso, por supuesto, significaba que era de conocimiento público donde se guardaban, pero el reino había mantenido un nivel de seguridad que garantizaba su seguridad. Ninguno de los agentes había puesto siquiera un dedo sobre los tesoros. Eso tenía sentido, dado que no había nada parecido a los superladrones con poderes de ladrón extraordinarios o similares. Con suficiente seguridad, era prácticamente imposible robar objetos que estaban bajo fuerte vigilancia. Entonces, ¿por qué te ves tan preocupado, hermano? No pasó nada, sí. Varios países dieron un paso que no esperábamos. El color desapareció del rostro de Lord Sepaeda. Su expresión indicaba mejor que sus palabras que algo terrible había sucedido mientras Sansui y los demás estaban fuera. Los tesoros nobles, los melocotones enroscados, el ginseng divino. Hubo quienes buscaron robar no los objetos en sí, sino al creador de esos objetos. Sería una cosa si tuvieran a Danue un Gaikyo, pero por lo demás, robar solo uno de los objetos en cuestión no fue particularmente útil. Como tal, valía mucho más la pena arrebatarle al creador de esos artículos. ¿No estás diciendo? La expresión de Dove se crispó al adivinar lo que había sucedido. Ella no fue la única. Tanto Talán como el Lord Imértes también palidecieron. Sí. Fueron tras el maestro Suiboku, el creador de esos artículos. Habían perdido por completo la posibilidad de que hubiera quienes intentaran secuestrar a Suiboku, portador de las artes medicinales y artífice de los nobles tesoros. Era una opción que nadie en el reino arcano habría siquiera contemplado tomar. Ir tras el maestro Suiboku. No sé si eso es valiente o simplemente tonto. Sí. Solo escucharlo envió un escalofrío por mi columna. Habiendo capturado a todos sus agresores, Suiboku evidentemente había dicho, pensar que creían que podían capturarme con tan pocos individuos. No deben pensar mucho en mí. Los agentes no pudieron hacer nada más que admitir que lo habían subestimado, pero permanecieron ignorantes del verdadero significado detrás de las palabras de Suiboku. Permanecieron felizmente inconscientes de que sus propios países se enfrentaban a la destrucción. El maestro Suiboku es más peligroso que cualquier persona o cosa. Para aquellos que no conocían al hombre Suiboku, era comprensible que hubieran interpretado sus palabras en el sentido de que los agentes lo habían subestimado. Ese era el peligro con los ignorantes. Realmente no sabían cuán peligroso era el juego que estaban jugando.